Bienvenidos a Temas de Botel. Esta vez tenemos un top relacionado con la trilogía de Volver al Futuro, la única trilogía que jamás terminó siendo explotada y arruinada gracias a sus desarrolladores. Tanto por Steven Spielberg, Robert Zemeckis y Bob Gale hicieron un acuerdo de tontina porque solo después de muertos se podrá hacer lo que quiera con la saga. De esa forma la obra de Back to the Future ha pasado a la posteridad intactamente por su enorme cuidado fílmico y manejo creativo de la ciencia ficción. Toda la trilogía de Volver al Futuro ha tenido un enorme impacto cultural desde su lanzamiento a mediados de los 80s. La historia, que sigue al adolescente Martin McFly y al excéntrico científico Doc M. Brown, mientras viajan en el tiempo y experimentan las consecuencias de alterar el pasado, ha dejado una huella duradera en la cultura popular. Además, el carisma de sus protagonistas, Michael J. Fox y Christopher Lloyd, hicieron que tanto sus personajes como sus figuras se convirtieran en íconos del cine. Se podría decir que la mayoría ama a esta trilogía, pero a pesar que a mí también me fascine bastante esta saga como a la gran mayoría, hay que decir que sí existen retractores que señalan de ser una obra bastante sobrevalorada. No creo que sea esa la cuestión del video, pero en los últimos tiempos podría llegar a comprender esas opiniones. Pues he notado que la trilogía tiene puntos muy bajos para considerar perfecta o algo destacable con el paso de los años. Casi nadie en YouTube ha dicho sus puntos malos que le van quitando sus méritos. No con ello quiero dejar en claro que efectivamente es una trilogía sobrevalorada, no. La trilogía posee un gran don atemporal que la hace no envejecer tan mal entre sus aportes cinematográficos reconocidos y creativa visión que nadie puede derribar ni negar de ella. Pero aún con ello, hay ciertas grietas que empiezo a observar que merecen ser mencionadas. Y qué mejor que con un top 10 para señalarlas. Por ello esto será otro nuevo top 10 de Botel. En este caso tenemos 10 cosas malas de Volver al Futuro. Vamos a ello. Número 10. La tercera parte está atorada por completo en el viejo oeste. Si bien la tercera parte arranca en los sucesos de la segunda parte donde Marty sigue en 1955 tras los sucesos por destruir el almanaque deportivo de Biff. Y vemos después cómo recuperan la máquina del tiempo enterrada en una vieja mina. Desde el minuto 18 en adelante, será Martin en el viejo oeste atorado por falta de gasolina para rescatar al Doc de una muerte segura por el perro salvaje. Al parecer ya desde la anterior película daban mensajes que tenían planeado un western para el final. Desde la camisa del Doc dibujado con el asalto al tren, y un filme vaquero de Clint Eastwood. Daban pistas de esto, y obviamente el tráiler adelantado del final de la segunda parte, no dejaba para imaginar dónde se llevaría a cabo la tercera parte. Todo esto era porque sus desarrolladores deseaban dirigir un western, y aprovecharon la tercera parte para revivir ese viejo cine de vaqueros. También se dice que Michael J. Fox estaba muy de acuerdo en la idea. La apuesta fue arriesgada, pero parece que el público del momento la aceptó como cierre. El problema es que las dos primeras partes transcurrían en diferentes épocas con detalles y vueltas de guión muy creativas, que eran parte del don versátil de la saga. Pero aquí abordarlo únicamente en el viejo oeste orientado en una relación sentimental del Doc, hicieron la historia algo aburrida y simplona. Se dice que existieron borradores desde un comienzo que pensaban incluir momentos de la tercera parte en los 60 con todo el tema hippie y la guerra de Vietnam en apogeo con sus padres. Pero me parece que cambiaron de parecer con los problemas legales que tuvo la producción con el actor Crispin Glover, quien fue eliminado de las secuelas por diferencia de ideas y demandas de imagen. Estoy seguro que por ello optaron por un plan B, que sería lo del cuento vaquero, ya que las 2 y 3 partes serían desarrolladas en 11 meses. Y tuvieron tiempo de poner conexiones que llevarían a una película de ciencia ficción en el viejo oeste. Seguro la tercera parte guarda easter eggs, frases y buenos mensajes al puro gusto de Volver al Futuro. Pero todo el tiempo en el viejo oeste rompió el estilo versátil de las 2 anteriores películas dejándola como una sosa conclusión. Número 9. La segunda parte va muy deprisa. Si la tercera parte está atorada encajosamente en el viejo oeste, la segunda parte es una histérica película que tiene urgencia por llegar rápido a los problemas de su trama. En lo personal, la segunda parte es mi parte favorita de la trilogía. Con más escenarios en el tiempo, poner un mundo alterno y además de ser muy oscura, además de tener un desenlace que mezcla momentos de la primera. Pero admitámoslo, carece de momentos y construcción para desarrollar una trama más fuerte. Si bien la idea de incluir al Doc raptando a Martin para llevarlo al futuro en el final de la primera película
Fue una idea rápida que fue improvisada al final por culpa de la casa productora que no permitiría dejar una conclusión final en la historia de la primera película para poder recaudar dinero con más secuelas. Otorgaron una idea donde el Dr. Emmett Brown está completamente desesperado por llevar una misión para salvar el futuro de Martin, descosidamente que terminaron complicando más las cosas. El científico sigue planeando ideas para reponer el tiempo, usando a Martin como una clase de agente secreto que no tiene ningún descanso y que este está condenado a resolver la situación que realmente no es toda su responsabilidad. Dejando al Dr. Emmett Brown como un controlador sin escrúpulos ya que, con toda la calma, podían robarle el almanaque a Biff entrando a su casa, ya que el muy tonto no compraría una caja fuerte en años. Como muestra la foto de 1958, Biff llevaba el almanaque en su bolsillo. Mi punto es que el Doc estaba demasiado neurótico, dejando la segunda parte como un filme espirón. Los momentos en los que pasamos por la película es una montaña rusa sin freno. La película está bien cuidada en estar cargada de tantos detalles importantes, pero se siente muy deprisa y tal vez por ello el principio de la 3 son los personajes agotados durmiendo en la casa del Brown de los 50s. Número 8. Nunca se explica por qué el Doc y Martin se llevan. La relación entre el joven Martin y el científico Emmett Brown nunca tiene mucho sentido, además que jamás dan referencias del por qué se llevan y del cómo se conocieron. Si lo piensas bien, no se ve sano que un chico tenga que servir a un científico incluso a horas tardes como las 12:28 p.m. dejando la responsabilidad de sus padres como deplorable. Si bien la primera película deja en claro que Martin es un tipo de asistente del Doc otorgándole alguna ayuda monetaria, no es suficiente para dar por hecho y justificar una supuesta amistad que puso en peligro su vida y hasta su misma existencia, todavía explotado por las órdenes de Emmett Brown. En este sentido el Doc podría ser un villano, pero este no es la idea del video. Según en algunos cómics se llegó a explicar que Martin conoció al Doc cuando intentó robar algunas cosas de su laboratorio. El Doc lo descubrió y después es hecho. Empezaron una relación para enmendar ese acto, pero ese argumento escrito fuera de la trilogía solo deja ver el evidente hoyo argumental que padece las películas. Una clara explicación de la relación entre dos personajes centrales cuya edades y personalidades son tan opuestas. Número 7. El futuro que mostraron está muy ochentero, más exageradas predicciones. La segunda parte es muy famosa por el viaje del Doc y Martin al año 2015, donde desde los 80s recreaban un posible Hill Valley futurista. Si bien tuvieron aciertos increíbles como televisiones planas, mini computadoras, videollamadas y que los 80s acabarían siendo un nostálgico recuerdo. Con toda la Guerra Fría de museo. Investigando el desarrollo, no sorprende tanto y no hay que ponernos tan conspirativos al pensar profecías o llegar a conclusiones de la predicción preventiva. Lo que pasa es que tanto Steven Spielberg, Robert Zemeckis y demás escritores del filme se contactaron con varios científicos, eruditos, politólogos, economistas y visionarios expertos para tener una mejor idea de cómo plasmar un futuro de lo que veríamos en el siglo XXI. Y con eso, voilà, pudieron predecir cosas. Donde sí se sobrepasaron sin duda fueron los famosos coches voladores y patinetas flotantes con pizzas hidratables instantáneas. Pero creo que esos son solo pequeños detalles divertidos para dar comedia y atraer al espectador a la acción del filme. Pero, así como se esforzaron para tratar de acercarse a la tecnología del siglo XXI, pudieron haber investigado el curso de la moda, sabiendo que la forma de vestir también va cambiando con el pasar de los años y hubieran ideado una moda que encajara con el nuevo siglo. Ya que si vemos las ropas de los extras del 2015 están muy ochenteras, creando una atmósfera distópica ochentosa que envejeció terrible. Número 6. El cierre de la 3 no convence. El final de la tercera parte, donde el DeLorean es destruido por un tren al haber quedado en las vías de 1985. Transmite una gran depresión por este icono fílmico que tanta diversión nos ofreció en todo el recorrido. Pero todavía el Doc Emmett Brown saliendo de la nada con una nueva locomotora voladora como nueva máquina del tiempo, creando nuevas reglas de viajes como controlar las vías de 1985. Deja muchas preguntas y deja al Doc como un puto personaje contradictorio por sus acciones, ya que él sabía muy bien que viajar en el tiempo era riesgoso, y aún así él vuelve a retomar los viajes en el tiempo solo para darle un recuerdo a Martin, diciéndolo que no irá al futuro porque ya estuvieron allí. Se podría especular que el Doc logró tener seguridad y el control de los viajes en el tiempo porque solo viajaría con su familia.
Y también que al poseer una tecnología moderna en una locomotora de siglo XIX, podría abrir la posibilidad que el Doc descubrió los viajes a los mundos paralelos o alternos donde pudiera existir un siglo XXI con un tono que a pesar de sus avances sigue en el viejo oeste. Y fue allí donde encontró las refacciones para su nueva máquina. Como sea, todo esto es pura especulación que no lleva a nada. En fin, el problema de todo este final abrupto deja a Martin, tirado con un futuro incierto con su novia Jenny y el Doc perdido en quién sabe dónde. Un cierre brusco y lleno de preguntas. Número 5. El Doc ¿cómo coños pudo recuperar la carta de Marty de 1955? Este es uno de los mayores huecos argumentales de la trama, o por lo menos no explicada nada bien. Y ese sin duda es la carta conservada para evitar la muerte del Doc a mano de los libios terroristas. Ya que el Doc para conseguir plutonio se le hizo fácil estafar a unos libios terroristas. En un resumen rápido, Martin antes de viajar a 1955, presenció el asesinato del Doc cuando le dispararon los libios. Al no poder prevenir al Doc de ese atentado por solicitud del mismo, Martin decide escribirle una carta contándole del atentado de los libios que sucede minutos antes que parta al pasado y que por eso el Doc tomara sus prevenciones para salvar su vida. La carta tenía que leerla hasta el año 1985, pero cuya carta puesta en el abrigo del Doc por Marty en secreto, es descubierta por el Doc antes que este partiera a su época. En ese momento el Doc rompe la carta convencido de que no quiere saber nada de su futuro. La carta es destruida con sus manos y el Doc no escucha nada de lo que le dice Martin. Martin desea prevenir antes al Doc de 1985 con solo 10 minutos de ventaja, pero el DeLorean falla al llegar y queda parado en el campanario de 1985, haciendo que llegue tarde a la plaza donde por desgracia presencia de nuevo que los libios llegan a dispararle al Doc. El Martin 1 del comienzo viaja a 1955 y los libios se estrellan en una estafeta. Martin va a ver el cadáver del Doc, pero descubre que este usó un chaleco antibalas salvando su vida. Martin se explica del cómo es posible, ya que no tuvo oportunidad de advertirle. Y el Doc le enseña la misma carta escrita por Marty de 1955 incluso ya maltratada por el tiempo, diciéndole que ya no le importaba los riesgos de cambiar el futuro porque era su vida. Pero ¿cómo coños pasó esto? Si es evidente a los ojos que el Doc destruyó la carta ante los ojos de todos, ¿cómo mierdas pudo tener entonces otra carta restaurada de Martin? Además que esa noche en la plaza comercial fue el primer viaje, ya que la primera máquina necesitaba energía nuclear para viajar al tiempo. Muy difícil de conseguir más que con unos terroristas, lo que significa que el Doc jamás pudo viajar de nuevo al pasado por esa carta. Y nunca existió alguna escena ni cómics que explicara este huecote argumental, sacado de las bolas solo para salvarle la vida al Doc para que continuara la historia de viajes en el tiempo. Menos mal si tuvieron atención en mostrar un pino en el anuncio de la plaza comercial por el pino que mató Martin con el DeLorean. Vaya cuidado inútil para la historia, pero vaya aquí si se esforzaron en ese detalle. En fin, huequísimo que siempre noté y nunca comprendí. Un detalle medio chafón en la primera gran película. La carta que mágicamente se reconstruyó de la nada a pesar que el Doc la rompió a pedazos. Número 4. El mismo tema una tras otra. Si bien el tema de Volver al Futuro compuesto por el músico Alan Silvestri, compositor también del emblemático e insuperable tema del Depredador, compuso un tema para esta trilogía que se volvió una obra maestra y un tema que es famosamente reconocido dentro de la cultura del cine. Pero a pesar de ello, el problema llega cuando se encuentra repetidamente durante toda la trilogía. Esto deja a la peli muy monótona de escuchar, y que por ratos parece un videojuego cuando superas las pruebas y sale el mismo tema musical. Aquí es lo mismo, existen más temas musicales dentro de la trilogía, y la tercera parte acomodo más de ellos más para la escena de los créditos introductorios. Pero no es suficiente, la peli se columpia demasiado por el taan tararan, taan tan taan. Aquí pecaron de sosos. Por ejemplo, Batman de Tim Burton no solo era un solo tema musical. Tenía un gran repertorio de canciones y su tema final era muy distinto al introductorio.
Era único y perfecto de escuchar con las campanas que ensaltan al Caballero de la Noche. Otro ejemplo es la saga de Jurassic Park, que por lo menos en las dos primeras películas, mantienen diferentes temas musicales centrales que aportan otro simbolismo con sus historias. Pero aquí no logra tener ese atributo para sus continuaciones. El tema musical es increíble, emblemático, pero monótono de escuchar más si te echas un maratón con la trilogía. Número 3. Biff es el único villano. Si bien la trilogía de Volver al Futuro tiene personajes negativos y corrosivos como el acosador director de la secundaria de Martin, el señor Strickland, y el joven tóxico Douglas Needles, y hasta el mismo Emmett Brown como controlador involuntario del pobre de Martin, es el personaje Biff Tannen interpretado por Thomas F. Wilson, quien es la única figura antagonista en las tres películas, como el único personaje que realmente les causa grandes problemas a los personajes protagónicos. Biff es grosero, abusivo, acosador, y logra cometer actos delictivos para lograr sus metas. En la primera parte es un bravucón que arruina la vida de los dos McFly y puso en riesgo el regreso de Marty al futuro. En la segunda parte Biff tiene un nieto clon llamado Griff, más demente que su abuelo, que le causa problemas a la familia de Martin en el futuro, pero que en resumen es el mismo prototipo de Biff solo que del futuro. Ahora su versión del viejo Biff roba un almanaque deportivo para convertir un mundo alterno donde él gobierna tiránicamente. Y después su Biff joven se enfrenta en el pasado contra el Doc y Martin, terminando con la consecuencia del que el Doc queda varado en el viejo oeste. Y en la tercera es su ancestro Buford, el perro salvaje, que es exactamente al primer Biff, tanto en el físico como en lo patán. Al fin y al cabo todo vuelve a girar con Biff. Sea la versión que sea, será siempre este personaje bravucón, pesado y canalla de Biff Tannen quien será la única carga de los protagonistas. Biff hasta el fin del mundo. Todo para que terminara como un lambiscón del padre de Marty. Esto hace ver a la trilogía con poca inteligencia para ofrecer un buen reparto de villanos. Decae para ofrecer diferentes circunstancias y un reparto de personajes que amplíen un universo. Y no perdiendo el tiempo con un solo villano que en realidad no es tan brillante. Por ejemplo, en Star Wars, la primera trilogía de George Lucas. En la primera película el villano era el general Tarkin y Darth Vader. En la segunda era otra vez Darth Vader con más peso en la trama, seguido del misterioso Boba Fett. Y en la tercera parte, era Jabba the Hutt y el emperador maligno Darth Sidious. Es decir, habían varias caras de villanos que extendían la historia complejamente. Pero en Volver al Futuro, al tener al eterno Biff con la misma cara de Thomas Wilson, hacen ver la trilogía como un extenso sketch que no se puede tomar en serio, donde el antagonista va perdiendo chispa en la historia y desinflando los retos de los protagonistas, ya que sabes que después de todo, no están con otro villano que pudieran complicarles las cosas fascinantemente. En fin, el eterno Biff número 3. Número 2. Cambios drásticos de actores. En el segundo puesto tenemos uno de los detalles más raros en el cine, pues el cambio de actores en películas siempre ha sido algo detestable. Pero en Volver al Futuro parece que supieron arreglarlo manteniendo a estos reemplazos en pequeños papeles, pero aún sí es algo mal hecho y que rompe la fantasía. Aún así, la gran mayoría se lo perdonó en su época. Estos problemas de los cambios de actores partieron desde sus génesis. Ese fue el famoso caso del pecoso pelirrojo de R.C. Stoltz. Inicialmente, Eric Stoltz fue elegido para interpretar el papel de Marty McFly. Stoltz es un actor talentoso y había impresionado a los productores con su actuación en películas como Mask y Some Kind of Wonderful. Sin embargo, después de filmar varias escenas, Zemeckis y Steven Spielberg comenzaron a tener dudas sobre su elección. Según los informes, Stoltz era un actor serio y tenía un enfoque más dramático para el personaje de Marty. Zemeckis y Spielberg querían un enfoque más cómico y ligero para la película, con un protagonista que fuera más expresivo y energético. Después de 4 semanas de filmación, Zemeckis y Spielberg tomaron la difícil decisión de despedir a Stoltz. Fue cuando llamaron a Michael J. Fox. Regrabaron las tomas de nuevo costando el costo de la producción y el resto es historia. En ese momento los productores tuvieron la suerte de contar con un actor que encajara a la perfección con lo que deseaban. Y además que la película todavía estaba en filmación y nada se llevó al cine para hacer cambios en el plato. Uno creería que esto no se volvería a repetir, pero se repitió, costándole demandas y rompiendo la fantasía del filme. El primero es el caso de la novia de Marty, Jennifer Parker, quien fue interpretada por 2 distintas actrices.
En la primera fue Claudia Wells, quien era muy cachonda pero no tenía un gran talento actoral. Al parecer no fue por cosas de actuación sino problemas familiares, que hicieron que Claudia Wells abandonara la segunda parte y le dieran el papel de Jennifer Parker a la actriz de Karate Kid, Elizabeth Shue, quien no hizo un mal trabajo, pero se nota algo sobreactuada y tal vez por el cambio el doctor la duerme y luego queda desmayada, para no tener que observar el evidente cambio chafa de actriz, quedando muy mal la verdad. El segundo cambio es el más polémico. El padre de Marty McFly, George McFly, interpretado por el actor Crispin Glover. George McFly es uno de los personajes más importantes de la primera película, tanto porque va evolucionando desde un pelmazo a un gran hombre seguro. Se dice que tendría más participación en las secuelas. Se cuenta en los DVDs especiales, que todo se arruinó porque Glover pidió más sueldo para las secuelas. Pero la leyenda dice que tuvo grandes diferencias creativas con Spielberg y Robert Zemeckis, no solo por su personaje sino por la película en sí. Los productores, a pesar que ya la película estaba estrenada a nivel mundial, esta vez no les costó nada. Se les hizo fácil reemplazar grotescamente a Glover, con un actor que se parecía a él y usaron prótesis de su rostro para hacerlo parecer como si fuera el mismo actor en la segunda película. De hecho, la primera vez que vi la segunda peli, sí llegué a creérmela que era Glover. Este Glover de goma, hace su aparición en la casa del futuro de Marty, todavía puesto de cabeza para que el espectador no se dé cuenta del evidente y mal hecho reemplazo, justificándolo porque el George viejo tenía un problema en su columna. Y en 1955, el Glover de goma es filmado de lejos y en planos borrosos. Glover notó este evidente robo de imagen pues como diría después, a la novia de Marty la reemplazaron con otra actriz, pero no le acomodaron una máscara de Claudia Wells. Tras esta tomada de pelo, Glover demandó a los productores de la película por utilizar su imagen sin su permiso y por no haber llegado a un acuerdo sobre su salario. La demanda fue ganada y el caso de Glover llevó a cambios en las leyes de derechos de imagen en Hollywood, estableciendo un precedente para los actores para tener más control sobre su imagen y su carrera. Finalmente, Glover y los productores de la película llegaron a un arreglo debajo de la mesa por las regalías de las películas, pero su personaje fue hecho a un lado y mantenido lo más oculto en la tercera parte. Por un lado, los reemplazos les salieron caro a los productores por pasarse de listos y cabrones. Y por un lado también el público perdió la oportunidad de ver el elenco original y todos los actores en sus respectivos papeles brindando una fantasía bien montada. En resumidas cuentas, un actor reemplazado en una película es como un diente caído en una sonrisa. Número 1. El mensaje de la primera parte no es muy positivo. Volvemos con las ideas de Crispin Glover, ya que yo también coincido con Glover. El mensaje que deja el final de la primera parte, donde George McFly es un escritor famoso y seguro de sí, pero al mismo tiempo un burgués mamerto. Y Marty logra tener la costosa camioneta de sus sueños. Engloba el mensaje que el dinero compra la felicidad. Esto lo digo porque el actor Glover reveló en una entrevista años después que tenían borradores donde se podía dar un mejor final con la familia de McFly simplemente llenos de confianza. Glover pensaba mejor en un final positivo donde la familia McFly terminaba apoyándose en el amor, pero que se cometería un error si los personajes quedaban con una compensación monetaria ya que reflejarían un gusto superficial materialista. Y como sabemos todos eso se quedaría como final y moraleja. Lo curioso de todo esto, es que en las secuelas se intentaría construir algo de virtudes en los personajes tras esta cagada superficial, ya que en la 2 cuentan que, por culpa de esa camioneta negra, el ego de Marty se disparó cuando Nidox lo retó a una carrera llamándolo gallina. Marty se lesionó su brazo y se terminó su carrera musical. En la tercera parte logra vencer el estigma porque alguien le diga gallina, y logra evitar el accidente con el Roylott cambiando la historia, y reescribiendo su futuro como un Marty lleno de confianza y virtudes. No sé si pensaron en la crítica de Glover tras ese final burgués de la 1, o simplemente se esforzaron en componer errores. Pero aún con ello, ese final de la 1 demasiado mega materialista, no quedó del todo aprobado para mi gusto, y se queda con el puesto número 1. Así terminamos el top de cosas malas de Volver al Futuro. Recuerden que no por estas fallas la trilogía es considerada sobrevalorada. Creo que aún con esos detalles malos, yo la sigo apreciando como una de las mejores trilogías del cine. Como digo, todos sabemos que la trilogía aún con lo dicho sigue siendo genial y muy disfrutable y seguirá quedando como de los mejores trabajos fílmicos del cine de los 80s.
con sus grandes momentos, frases interesantes y que incluso posee curiosos cameos, como el músico Huey Lewis quien interpreta el tema del poder del amor de la movie, o el pesado hermano de los años maravillosos, cuyo atuendo inspiró a los personajes de la serie animada. También Frodo Bolson versión niño, jugando en un arcade en el Café 80. Y el bajista de los Red Hot Chili Peppers como el culero de Needlux, quien tuvo más participación en la historia. No quise incluir los detalles sobre sus efectos especiales que empieza a envejecer mal, porque eso me parece algo normal. Además, que para su tiempo fueron muy innovadores y aceptables. Tampoco quise incluir el supuesto error en el tiempo que sucede cuando Biff roba la máquina del tiempo. La verdad, las leyes físicas del tiempo se acomodan al gusto de la saga. Al parecer cuando Marty y el Doc llegaron al 1985 al terno de Biff, al mismo tiempo existían otros dos Marty y Doc, uno estaba en Suiza y el otro estaba encerrado en el manicomio sin la posibilidad de crear una máquina del tiempo. El hecho de que los Marty y Doc originales no fueran borrados y el Biff viejo sí, fue que el estúpido del Biff viejo le devolvió la máquina del tiempo al Doc original, permitiendo una paradoja en el tiempo, y además que el universo de Volver al Futuro funciona linealmente y permite por un lapso de tiempo que la línea original se pueda restaurar por los viajeros del tiempo, ya que cuando Marty evitó que se conociera a sus padres, no fue borrado instantáneamente y las leyes físicas de la película le permitieron a Martin restaurar la línea original dándole tiempo. En resumen, esas cuestiones funcionan porque así lo quiere el guión y punto pelota. Al fin y al cabo, es solo ciencia ficción. Pero en los comentarios me pueden escribir si pueden encontrar otros errores que me faltó incluir. Entre alguna otra idea que me puedan recomendar para llevar al canal. Estaré al tanto. Hasta la próxima.